Hola, en este video le vamos a hablar de texto literario y argumentativo. El grupo está conformado por Carlos Mario Gutiérrez Pestana, Natalia Cuadrado Ballesta, Laura Vanessa Bolaños Atencio, quienes hablan. Texto literario. Es todo escrito perteneciendo a algún género propio de la literatura. Se trata de expresar el arte a través de las palabras. Por tanto, al hablar de textos literarios nos estamos refiriendo a la literatura en general, es decir, donde la composición del texto atiende fundamentalmente a la forma en sí del lenguaje, a su belleza y a su capacidad para recrearnos mundos imaginarios. Este tiene 5 características. Función poética. Se refiere a la creatividad y a la capacidad expresiva que juegan una parte importante a la hora de expresar un mensaje. Subjetivismo. Destaca la propia expresión personal del autor y no puede basarse en principios objetivos. Lenguaje y estilo. Se trata de atender un propósito estético que busca que el texto sea bello y adornado mediante un uso elegante de las palabras. Ficcionalidad. Este juega con los límites entre lo que es ficción y lo que no. Representación de la realidad. Se refiere a la imitación de la realidad en la que se encuentra. Textos literarios tiene 3 tipos y es narrativa, lírica y drama. En la narrativa encontramos las novelas, los cuentos, leyendas, fábulas. En la lírica, la elegía, el poema, la oda, la canción. En el drama, la tragedia, la comedia, el sainete y entremes. Algunos ejemplos de textos literarios muy famosos son el poema La Odisea de Homero, la novela Cien años de soledad de Gabriel García Márquez y la tragedia Hamlet de William Shakespeare. Ahora hablaremos de texto argumentativo. Es todo aquel discurso en el que el autor intenta convencer, modificar o reforzar la opinión del lector u oyente sobre su hipótesis o punto de vista, mediante justificaciones coherentes que sustenten su idea. Es decir, puede pretender cambiar de idea al lector en el caso de que éste opine diferente, o bien ofrecer argumentos sólidos que ratifiquen y fortalezcan sus ideas en el caso de que sean las mismas que el propio texto otorga. Características. La primera de ellas es su intención persuasiva, que es querer convencer al lector de algo. Emplea argumentos para convencer mediante la exposición paulatina y cuidadosa de información acompañada de su interpretación deseada. Utiliza otras estrategias típicas de otros tipos de texto, como expositivo o narrativo. Y por último, se basa en razonamientos, hechos y sucesos. Los textos argumentativos comprenden diferentes tipos de argumentos. Entonces tenemos que, según la inclinación de sus argumentos, tenemos los textos argumentativos que ya lo explicaron anteriormente, los argumentos de apoyo, que son un razonamiento que se emplea para demostrar o probar que lo que se dice o afirma es cierto. Tenemos los argumentos contrarios, que son la oposición entre dos hechos o argumentos para concluir que el uno es lo contrario del otro. Según la funcionalidad de sus argumentos, tenemos argumentos a partir de ejemplos, que son casos concretos o situaciones que ilustran que la tesis que se está defendiendo es válida. Tenemos argumentos a partir de hechos probados, que se basan en pruebas observables, es decir, que a partir de esa prueba se afirma totalmente que la tesis es válida. Tenemos la argumentación lógica, que es un conjunto de premisas seguidas por una conclusión. Este argumento puede ser sólido, válido y con premisas verdaderas, o puede ser a la vez persuasivo de alguna u otra manera. Tenemos argumentos de autoridad, que es un tipo de falacia de ella que consiste en defender algo como verdadero solamente porque está citado por una persona
que tiene autoridad sobre el tema. Tenemos argumentos mediante analogías, que consiste básicamente en argumentar en comparación con otra, apelando a que tienen algo en común, es decir, que lo que se está comparando tienen cierta similitud entre sí. El texto argumentativo comprende una estructura, la cual se basa en la tesis, argumentos y conclusión. La tesis es la opinión o idea de fondo que se tiene sobre el tema que se presentará. Los argumentos son razones que fundamentan la tesis, es decir, que la defienden. Y la conclusión son argumentos o frases finales que dan cierre a los puestos y reafirman como verdadera la tesis planteada. Como ejemplos de textos argumentativos tenemos artículos periódicos y lo que busca el artículo periódico en la mayoría de estos es dar una opinión desde diferentes perspectivas, y los artículos publicitarios lo que buscan es convencer al lector de lo que está viendo, de lo que está leyendo. Conclusiones. El texto literario busca crear una cierta belleza con el lenguaje y pretende que cuando sea leído el lector disfrute de su lectura, mientras que el argumentativo tiene como objetivo dar una opinión en el caso del autor e intenta convencer al lector de su posición con argumentos válidos y bien estructurados, tanto a favor como en contra. Los textos literarios presentan un lenguaje especial que les otorga un valor estético, y los textos argumentativos no pretenden ser bellos. Presenta un lenguaje sin valor estético acorde al propósito del autor. Los textos literarios buscan transmitir enseñanzas o hacer reflexionar, y los argumentativos buscan básicamente exponer o dar información. Muchas gracias.